Hola, ¿cómo están? Bueno, nos volvemos a ver las caras, o al menos ustedes me vuelven a ver la cara a mí, yo a ustedes no. Seguramente que la cara de ustedes se haga de mucho sueño y de mucho cansancio. Este, Después de haber pasado unas lindas vacaciones, volver a clase, un poco que se pone complicado. Ahora creo que, no sé a ustedes, pero nos estaría gustando a todos volver al aula, ¿no? Ya se ha vuelto largo esto. Bueno, esta vez vamos a seguir con un tema que ya veníamos trabajando, que era el Imperio Romano. Vamos a analizar la parte final del Imperio Romano, ¿sí? Que tiene algo así como dos procesos o dos partes finales y que hay que entender, porque a partir de entender cómo se rompe y cómo se destruye el Imperio Romano, podemos entender cómo continúa Europa, cómo continúa siendo Europa más tarde, ¿sí? Y a partir de entender cómo continúa siendo Europa, podemos entender también cómo 10 siglos más tarde puede llegar a otros territorios y conquistarlos y dominarlos. Por ejemplo, uno de ellos, el continente americano. Entonces, por esta razón, tenemos que tratar de entender qué sucede con Roma, porque además los legados culturales y los legados políticos de Roma son muy grandes. Recuerden que habíamos analizado que Roma se había vuelto un imperio de una vastedad impresionante, es decir, se había vuelto un imperio muy muy grande y dominaba una cantidad de territorios enormes que ocupaban Europa, el norte de África y una parte de Asia que era la parte más próxima a Europa, ¿sí? A la que se le llamaba normalmente en aquella época Oriente Próximo. ¿Sí? ¿Por qué se le llamaba Oriente Próximo? Porque era el nombre que le colocaban los europeos a la parte de Asia más cercana. Cuando hablamos de Oriente Próximo hablamos, por ejemplo, de territorios que ocupa Turquía, Palestina, Siria, a toda esa zona. Toda esa zona es el Oriente Próximo. Entonces, ustedes piensen que un imperio tan grande, con tantos actores de poder y con tantos actores tan importantes, es decir, con militares de muchísima, muchísima importancia y muchísimo peso, comienzan a tener un poder mucho más grande que el que tiene el imperio en determinados territorios. Es decir, hay determinadas provincias, por ejemplo las provincias de Palestina, por ejemplo, o la provincia de Siria, donde es mucho más importante el gobernador que manda el imperio romano ahí que el propio emperador romano. Y entonces lo que empieza a aparecer es un conjunto de conflictos entre estas personas de poder, estos grandes militares que dominaban, y es decir, se comienza a dar una situación conflictiva a partir de que hay muchas personas con mucho poder y que el imperio es muy grande. Imagínense que un imperio tan grande donde los medios de comunicación eran limitados, es decir, no eran los medios de comunicación que tenemos hoy en día, mantener el control y mantener el orden de todo de ese gran imperio era algo muy dificultoso. Es decir, para Roma no había sido tan dificultoso dominarlo porque tenía un poder militar muy grande, una organización militar muy grande y una organización política, pero sí mantenerlos bajo dominio y mantener una estructura que no se destruya. Esto, por un lado, es importante. ¿Por qué? Porque a partir de allí entonces se comienza a dar algo así como lo que vamos a llamar acá y lo que el autor que yo les doy para leer llama anarquía militar. Esa anarquía militar tiene que ver con un proceso de desorganización y con la ruptura de la cadena de mandos. Es decir, el emperador enviaba una orden que podía no ser cumplida por otra persona de poder. Se rompía la cadena de mandos y es algo fundamental para un imperio. Es decir, si alguien se revela en ese imperio, bueno, el imperio se rompe. Es decir, ¿quién domina? ¿Quién está dominando? Esa persona que colocaron como gobernador o el emperador. Y además empieza entonces a darse un conjunto de disputas por llegar al lugar de emperador y por adueñarse del imperio. Un conjunto de familias muy importantes y un conjunto de militares también muy importantes de distintas provincias que estaban dominando distintas provincias del imperio, empiezan a tener conflictos entre ellos. Y son conflictos
demasiado importantes como para romper el poder político que había logrado construir Roma sobre todo este territorio que dominaba. Esto hace que esta anarquía militar provoca que en realidad las fronteras del imperio se vuelvan débiles y que a través de esas fronteras pueden comenzar a ingresar distintos pueblos bárbaros, que eran pueblos, algunos de ellos guerreros y otros no, eran pueblos que llegaban para asentarse y comenzaban a mezclar su cultura con la cultura romana, es decir, la cultura de bárbaros con romanos. Es una mezcla que comienza a darse en todo el norte de Europa, en la parte, por ejemplo, de lo que hoy es Alemania, en el norte de Francia. ¿Por qué? Porque los bárbaros comienzan a asentarse en territorios romanos y empiezan a avanzar sobre las fronteras. Recuerden que el Imperio Romano tenía fronteras bien marcadas, bien delimitadas y protegidas militarmente. Bueno, estas desorganizaciones hacen que los pueblos externos puedan comenzar a ingresar, pero que además haya una gran crisis económica interna. ¿Por qué? Bueno, imagínense ustedes, en una situación conflictiva, en una situación de guerra interna, lo que termina por suceder es que las poblaciones de campesinos no se sentían seguros en los lugares en los que estaban trabajando y en realidad estaban bajo el riesgo continuo de que algún militar rebelde ocupara su campo o arrasara los campos o la guerra civil pasara por allí. Y la verdad es que los territorios romanos se habían vuelto territorios muy seguros porque además también podían ingresar los pueblos bárbaros a adueñarse de esas tierras y despojar a los campesinos. Entonces muchos campesinos comienzan a irse de las tierras. Y esto es totalmente importante para el imperio. ¿Por qué? Porque si los campesinos se marchan, ¿quién produce? Recuerden que habíamos hablado que los aristócratas, ¿sí? Los aristócratas o los patricios no producen, ¿sí? No producen, no se arrodillan en la tierra, sino que tienen campesinos a su cargo. Pero además estos campesinos tenían que pagar impuestos al Estado. Si no trabajan y no tienen tierras, ¿quién le paga los impuestos al Estado? ¿Quién le paga tributo al Estado romano? Bueno, entonces el Estado romano comienza a perder una gran fuente de riquezas. Y esto se transforma en una gran recesión militar que además una gran recesión económica que además tiene que ir apagando distintos focos de conflicto en distintos lugares y para ello tiene que construir un ejército cada vez más y más y más grande. Y los gastos de Roma se aumentan en niveles impresionantes. Entonces es un estado que no tiene ingresos y que tiene muchísimos gastos. Y además de ello tiene un montón de conflictos internos muy muy grandes que deben resolverse. Esto se llama la crisis del siglo III. Ahora bien, esta crisis del siglo III no acaba con Roma. Roma logra recomponerse después de esta crisis, pero a partir de transformaciones muy grandes. Una de ellas es la transformación que va a operar o que se va a producir dentro de las zonas rurales, dentro de los campos, donde se le va a imposibilitar a los campesinos, hay un emperador que se llama Diocleciano, que le va a imposibilitar a los campesinos que se muevan de las tierras, que se vayan, que abandonen las tierras. Entonces el campesino se va a pasar a llamar colono. Y va a estar imposibilitado de mudarse de su tierra. Ese colono queda fijo, anclado a la tierra. Cuando mandan a alguien a producir determinada tierra, cuando mandan a alguien del imperio, bueno, esa persona del imperio sabe que además de tener tierra a su nombre, tiene un conjunto de campesinos. Es decir, la tierra va a estar ligada a los campesinos y los campesinos a la tierra a partir de esta reforma y a partir de esta introducción de la figura del colono, que es muy importante para Roma porque después nos va a explicar mucho de algo que viene más tarde y que vamos a tratar de llegar a dar este año, que es el feudalismo. Entonces, los colonos quedan fijos a la tierra, no se pueden mover y quedan predispuestos a pagarle al Estado romano o a quien esté en nombre del Estado romano. Es decir, si el Estado romano manda a alguien, bueno, ese colono que no se puede mover de la tierra tiene que pagarle a alguien a quien el Estado romano decida.
Este, entonces, esta es una primera reforma, pero hay otra también muy importante que es la fragmentación, la división del Imperio Romano en dos. Hay un mapita que ustedes van a poder ver, donde pueden ver que el Imperio Romano se divide en Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente, y cada uno de ellos tiene una capital propia. Y además, cada uno de ellos va a comenzar a tener vida propia. Es decir, de hecho, el Imperio Romano de Occidente cae en el siglo V después de Cristo, y el Imperio Romano de Oriente continúa hasta el siglo XV aproximadamente. Hasta el siglo XV, hasta 1453, cuando es tomada por los turcos otomanos. Entonces, se da una transformación en Roma que es muy importante, pero a partir de esa transformación, Europa Occidental entra en una crisis muy importante, donde comienza a sufrir los asedios externos, es decir, comienzan a entrar distintos pueblos bárbaros. Es decir, cuando hablamos de bárbaros no estamos hablando de un pueblo, sino que la palabra bárbaro era la palabra que le daban los romanos a todo aquel que vivía más allá de las fronteras, es decir, que no era romano. Y bárbaro para los romanos significaba todo lo contrario a romano, justamente, es decir, una persona sin cultura política, sin derechos, sin Estado, sin obligaciones, y además carente de todo tipo de cultura civilizatoria. Es decir, se imaginaba a los bárbaros como unos brutos, despiadados, que respondían a sus instintos, que eran más parecidos a los animales que a las personas, que no sabían cultivar la tierra, cuando en realidad no era así, porque en realidad decían esto desde el desconocimiento. Es decir, a partir de no conocer a los otros pueblos, a los que vivían más allá de la frontera, se hablaba de los bárbaros en estos términos. Pero bueno, entre el siglo IV y el siglo V comienzan a darse un conjunto de incursiones de estos pueblos bárbaros, entre ellos suevos, alanos, visigodos, que van a comenzar a entrar a Roma y van a entrar como Pancho por su casa. Esa es la realidad. Las fronteras de Roma, que estaban custodiadas militarmente, ya desde el siglo III, que se había producido todo este desbarajuste y esta situación de guerra civil, ya eran fronteras que no eran efectivas, es decir, no paraban a nadie. Y los pueblos romanos y los pueblos bárbaros, estos distintos pueblos bárbaros, podían ir asentándose en distintos lugares de lo que era considerado Imperio Romano sin problema alguno, y además podían enfrentarse a las fuerzas militares romanas con total desparpajo, incluso vencerlas, e incluso hay muchos relatos y muchos mitos de jefes bárbaros, entre ellos el rey Atila, que era el rey de los hunos, que podrían haber ingresado y podrían haber saqueado Roma por completo, y no lo hicieron, vaya a saber por qué. Lo cierto es que termina sucediendo esto sobre la mitad del siglo V, y se produce la efectiva caída del Imperio Romano. El Imperio Romano cae. Ahora bien, el Imperio Romano tenía un conjunto de dioses y de una religión que le era propia, pero, ¿sí?, entre el siglo II y el siglo III se produce una transformación que es fundamental. ¿Cuál es la transformación que se produce? Bueno, es efectivamente aquella que tiene que ver con transformar la religión romana en religión católica. Los católicos eran un grupo que creía en un Dios que había venido a la tierra, que se llamaba Jesús, y que había vivido y había muerto en lo que era una provincia de Roma. ¿Sí? Piensen que Israel, Jerusalén, es una provincia de Roma, y que había muerto a la manera romana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había muerto a partir de la justicia que estaba determinada por Roma, es decir, Poncio Pilato, en la figura esta que conocerán los católicos y tal vez los no católicos también puedan conocer la figura de Poncio Pilato, era al parecer un gobernador romano que decide la muerte y la cruz para esta persona que decía ser un dios en la tierra,
y que tenía un grupo de seguidores, 12 seguidores, que después se desparraman por todo el Imperio Romano, explicando y diciendo que había estado un Dios en la tierra que había venido a redimirlos. Los primeros 2 siglos, es decir, después de el año 0, que se supone que es el año de nacimiento de Jesús, o así lo estipula el calendario gregoriano, como vimos el año pasado, este grupo comienza a desparramarse y empieza a decir que habían estado con Dios en la tierra, que era un Dios que había estado en la tierra, y crean una nueva religión. Y entonces los católicos son algo así como una religión sectaria que está en contra de los dioses romanos, pero que además tiene profundos problemas. Los católicos son apaleados por todo Roma, son corridos, son perseguidos, pero en algún momento comienza a crecer en número, es decir, cada vez son más los católicos, hasta el punto de que Roma tiene una mitad de católicos y una mitad de religiosos paganos. Es decir, la paganía, cuando hablamos de los paganos, estamos hablando de los creyentes en los dioses romanos y griegos. Lo cierto es que hay un emperador que decide la conversión del Imperio Romano en Imperio Católico. Es decir, el Imperio Romano, antes de su disolución, el Imperio Romano de Occidente, para ser más claro, se transforma en un imperio católico. Entonces se produce algo que es muy importante y que va a perdurar hasta el día de hoy, que es que el emperador romano va a comenzar a compartir el poder con el delegado de Dios en la tierra, que es una nueva figura al que se lo denomina Papa. ¿Sí? Es una nueva figura que se lo denomina Papa y que tiene un poder muy muy grande dentro del Imperio Romano, y que incluso cuando el Imperio Romano cae en el siglo V, el Papa y toda la estructura eclesiástica, es decir, toda la estructura católica, continúa. Es decir, cae el Imperio Romano, pero no la estructura católica. De hecho, al día de hoy, la figura del Papa y la estructura católica, que se desparramó y se esparció por todo el mundo, continúa. Y es la que le va a dar forma a Europa, pero también a América más tarde, y es la que va a determinar el destino cultural de todos estos territorios, e incluso las maneras de vida. Es decir, la religión en esta época no es solamente una creencia, sino que es también una forma de vivir, una forma de entender la vida, y de alguna manera codifica, es decir, constituye un cúmulo de normas, un código de normas culturales sobre las que las personas viven, utilizan para vivir. Ok, bien. Quiero ver sus producciones. Quiero que me expliquen todo lo que yo les propongo allí, que ahora no recuerdo bien. Voy a buscar las preguntas para ir comentándolas. Bueno, lo que más me interesa es que ustedes puedan explicar la caída final del imperio, es decir, no la crisis del siglo III, sino la caída final, qué pasa después de la crisis del siglo III, en menos de 2 minutos. Pueden utilizar un audio o pueden utilizar un video. El que utiliza un video, chapó, tiene un puntito extra, ¿ok? Si quieren utilizar un audio, está bien también, pero me gustaría verlos actuando un poquito, además de poder verles las caras, ya que no nos podemos ver demasiado. Bueno, van a surgir dudas, estamos complejizando, así que les pido que me escriban, me consulten, y si quieren entre ustedes pueden armar un grupito de consultas y de preguntas, y a partir de ese cúmulo de preguntas, ese conjunto de preguntas y consultas, yo los puedo ayudar. ¿Ok? Que estén bien, les mando un abrazo, adiós.